movimiento de tropas, rumores de un golpe de estado, dudas e incertidumbre dentro del ejército argentino, movilizaciones sociales y hasta enfrentamientos armados. Desde la Pascua de 1987 hasta los últimos días de 1990, esta sería una imagen cotidiana para los argentinos. ¿Qué pasaba puertas adentro del ejército argentino? ¿Quiénes eran los carapintadas? ¿Qué querían? ¿Y por qué se levantaron en 4 ocasiones contra la autoridad de su institución? Se terminó. El ejército tocó fondo. Los medios de comunicación británicos muestran al mundo la rendición de las Fuerzas Armadas Argentinas apostadas en las Islas Malvinas. El ejército argentino, uno de los más modernos y poderosos de Hispanoamérica, se encontraba humillado. Los deseos de soberanía del Atlántico Sur se desvanecían con su derrota en la fría turba marinera. ¿Pero qué había pasado? ¿Por qué se dejó lo mejor que tenía el ejército en el continente? ¿De verdad no se esperaba una contraofensiva militar británica? Pero por sobre todas estas preguntas, había una que hacía más ruido en el pensamiento de la oficialidad media que derramó sangre en Malvinas. ¿Por qué acatar órdenes de quienes nos llevaron a la derrota y a la humillación desde sus cómodos sillones en Buenos Aires? 1983. Se llaman a elecciones en Argentina. La junta militar cae por el peso de sus propios errores. Una gran crisis económica, malestar social, reclamos de justicia por la guerra sucia de los 70 y, para coronar, una guerra perdida. El orgullo de una nación destruido. Ser militar o vestir un uniforme había pasado a ser motivos de insulto o vergüenza por parte de la sociedad argentina. Nuestros futuros protagonistas regresaron de luchar en Malvinas y se encontraron con este panorama de crisis en el ejército argentino. Escondidos con vergüenza por la institución, se encontraron puertas adentro en un proceso de desmalvinización por parte de los generales que parecía tener como objetivo el echarles la culpa a ellos de la derrota. La Escuela de Infantería, casa de la compañía de comandos que había actuado en Malvinas con valor, fue uno de los lugares donde surgió con más vigor esta preocupación y resentimiento. La derrota militar de Malvinas generó un hecho único en Latinoamérica. La dictadura al poder se retiraba, pero sin ningún poder de negociación frente al gobierno democrático que la reemplazaría. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Inmediatamente iniciado el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, mediante el decreto 158-83, se da el inicio a las causas judiciales contra las 3 primeras juntas militares del proceso de reorganización nacional. El gasto militar se redujo drásticamente del 4,39% del PBI en 1983 a un 2,84% en 1985. Los aires habían cambiado. Por más que al interior del ejército muchos mandos no supieran comprender los cambios de autoridad, ni advertir el cambio de la cultura política y el derrumbe de su imagen moral frente a la sociedad. Oficiales y suboficiales se resistían a ser citados, a compadecer ante la justicia por los hechos de la lucha antisubversiva. La política del gobierno de Alfonsín era percibida por muchos de ellos como antimilitar. Parecía querer la destrucción del aparato militar argentino, con el apoyo, claro está, de los altos mandos quienes habían pactado con este. Nuestros protagonistas se preguntaban, ¿hasta cuándo se podía permitir esto? Había que defender el honor de su golpeada institución. Había que negociar con los sables sobre la mesa, como lo hicieron sus antepasados de la política militar. Durante las Pascuas del 1987, el mayor Ernesto Barreiro, un elemento de la inteligencia militar con participación activa en la represión al movimiento obrero en Córdoba durante la última dictadura, se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba en relación a cargos en su contra de tortura y asesinato. La autoridad militar arrestó a Barreiro. A petición del juez competente, se lo confinó en el Regimiento de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo del Ejército, en la provincia de Córdoba. Cuando la policía intentó hacerse cargo de Barreiro, el personal del cuartel se amotinó, exigiendo el cese de los juicios. Había empezado. Otras dependencias militares se sumaron a la acción, en especial las tropas al mando del teniente coronel Aldo Rico. En ese momento,
era quien estaba al mando del Regimiento de Infantería 18 de San Javier. Estos se acantonaron en la Escuela de Infantería Militar en Campo de Mayo. Al estallar la Guerra de Malvinas, Rico fue quien propuso al jefe del Estado Mayor la creación de una compañía de comandos, naciendo así la Compañía de Comandos 602, de la cual él sería líder y guiaría en varias operaciones de combate contra fuerzas especiales británicas. Hay autores que hasta sostienen que Rico propuso a Muhammad Ali Zainuddin, junto a la Compañía de Comandos, derrocar al gobernador militar de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, durante los últimos días de la guerra, y otros describen una versión opuesta o lo ven como simple ficción. Los reclamos de los sublevados incluían la destitución del jefe del ejército y la exigencia de una solución política para los juicios a los represores del proceso. Estos militares aparecían ante las cámaras de televisión portando armas y con los rostros pintados con betún. Este distintivo fue lo que le dio el origen a la denominación cara pintada. La aún frágil democracia, recuperada hacía poco más de 3 años, fue sacudida por este suceso, reviviendo fantasmas de la última dictadura. Ante la sorpresiva situación, la población salió a la calle y comenzó a ocupar la Plaza de Mayo para manifestarse en defensa de la democracia. Si bien el alzamiento contó con gran apoyo del personal de tropa, no se pudo concretar, al no contar adhesión de mandos superiores y sus unidades. Aún así, la actitud del resto de las Fuerzas Armadas fue unánime. Alfonsín no contó con la subordinación necesaria entre la tropa para sofocar militarmente a los carapintadas. Tropas del segundo cuerpo de ejército se están acercando de esta manera a Campo de Mayo en cumplimiento del deber, en cumplimiento de la ley, precisamente en cumplimiento de lo que nuestra Constitución dictamina.